A ver, yo no soy de esas mujeres que se hacen las víctimas, pero cuando la vida te golpea de frente, hay que contar las cosas como son. Me llamo Carmen, tengo 38 años, y hasta hace poco pensaba que tenía la vida soñada, un marido millonario, una casa en Marbella que parecía sacada de una película, y amigos con los que podía irme de viaje a Ibiza sin preocuparme por nada. Pero como dice mi madre, cuando todo es demasiado bonito para ser verdad, es porque lo es. Mi marido, Alejandro, era de esos hombres que saben venderte un cuento. Guapo, encantador, con esa seguridad que solo tienen los que nacen en familias con dinero. Nos conocimos hace 10 años, y en menos de un año, ya estábamos casados. Yo nunca tuve que preocuparme por el dinero porque él lo tenía todo resuelto. ¿Qué quiero, un bolso de 5.000 euros? Cómpralo, cariño. ¿Qué quiero, un coche nuevo? Te lo regalo. En fin, el sueño de muchas, hasta que dejó de serlo. No sé exactamente cuándo empecé a notar que algo iba mal, pero había pequeñas señales. Alejandro estaba cada vez más ocupado, sus viajes de negocio se volvían más frecuentes, y cuando estaba en casa, siempre tenía el móvil pegado a la mano. Antes, cuando nos íbamos a cenar, me miraba a los ojos y hablábamos de cualquier tontería durante horas. Pero últimamente se distraía, se reía solo con el teléfono y tenía esa actitud de no pasa nada, cuando yo le preguntaba qué le hacía tanta gracia. No voy a mentir, al principio pensé que estaba estresado por el trabajo. Pobrecito, maneja tanto dinero, tantos negocios, debe estar agotado, me decía. Pero en el fondo, algo dentro de mí no estaba tranquila. Y cuando una mujer siente que algo no está bien, es porque no está bien. Mira, yo no soy de esas mujeres paranoicas que revisan el móvil de su marido cada vez que se duchan. Siempre confié en Alejandro. Pero la verdad, las cosas que no se buscan a veces aparecen solas, y cuando lo hacen, no hay vuelta atrás. Todo pasó un viernes por la noche. Alejandro se había ido a una cena de negocios en Puerto Banús y yo, en lugar de acompañarlo como otras veces, preferí quedarme en casa viendo una serie con una copa de vino. Nada fuera de lo normal. Hasta que su iPad sonó. Sí, su querido iPad, que siempre dejaba en la mesa del salón. No sé si fue el destino, el karma o simplemente la tecnología jugando a mi favor, pero cuando la pantalla se encendió, ahí estaba, un mensaje de WhatsApp de Claudia. Claudia. Mi mejor amiga. Mi corazón se detuvo un segundo. Pensé que sería algo normal, una broma, un meme, pero no. No puedo esperar a que me hagas eso otra vez. Anoche fue increíble, amor. No lo entendí al principio. Mi cerebro se negó a procesarlo. Pero entonces vi más mensajes. Mensajes que dejaban claro que mi marido y mi mejor amiga llevaban meses acostándose a mis espaldas. Detalles, fechas, palabras que me hicieron sentir náuseas. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con los ojos clavados en la pantalla. Solo sé que algo dentro de mí se rompió. Y cuando reaccioné, no fue con lágrimas. No. Fue con fuego. Yo, Carmen, la mujer perfecta con la vida perfecta, acababa de descubrir la mentira más grande de mi existencia. Y juro que en ese momento no pensé en gritos ni en escenas de telenovela. Pensé en venganza. Escucha bien, que esto no es una historia cualquiera de infidelidad. Esto es arte, destino, y pura ironía de la vida. Después de leer esos mensajes asquerosos, mi primera reacción fue pura rabia. Pero no iba a armar un escándalo en casa como una cualquiera. No. Yo iba a esperar el momento perfecto para cazar a la rata en su propio juego. Así que en lugar de llamarlo y gritarle como haría cualquier mujer en mi lugar, me arreglé. Me puse un vestido negro que sabía que me hacía ver espectacular, unos tacones de vértigo y mi mejor perfume. Si mi marido andaba revolcándose con mi mejor amiga, al menos yo iba a verme como la maldita diosa que soy cuando lo descubriera. Tomé mi coche y fui directamente a Puerto Banús. No sabía exactamente dónde estaba, pero no hizo falta buscar demasiado. Lo encontré sin querer. Aparqué cerca de uno de nuestros restaurantes favoritos y cuando bajé del coche allí estaban Alejandro y Claudia, sentados en una mesa junto a la terraza, con copas de vino, riéndose como si nada en el mundo importara. Mi marido y mi mejor amiga, los dos traicionándome en mi cara. Y lo mejor. Ellos no me vieron primero. Pude observarlos unos segundos sin que notaran mi presencia.
Era asqueroso. Alejandro le tocaba la mano, le susurraba cosas al oído, y ella sonreía como una idiota. Todo mientras yo, su mejor amiga, a la que juraba que quería como una hermana, estaba a pocos metros de distancia, viendo todo. Y entonces pasó algo que ni en mis sueños más retorcidos habría imaginado. Cuando iba a acercarme a enfrentarlos, alguien me tomó del brazo. Carmen, ¿qué haces aquí? Me giré y casi me caigo del impacto. Era Luis, el socio de Alejandro. Un hombre con el que mi marido trabajaba desde hacía años, un tipo siempre serio, de esos que no hablan mucho en fiestas, pero que tienen los ojos de alguien que lo sabe todo. Estoy aquí por lo mismo que tú, ¿no? Le solté sin pensar. Luis me miró con una sonrisa torcida. Déjame adivinar, acabas de descubrir la verdad. Sentí un escalofrío. ¿Tú ya lo sabías? Carmen, Luis suspiró y miró hacia la mesa donde estaban Alejandro y Claudia. Lo sabe todo el mundo menos tú. Y ahí, en ese instante, no sé qué me dolió más, la traición de mi marido, la de mi mejor amiga, o el hecho de que yo era la última en enterarme. Si hasta ahora pensabas que esta historia era una simple infidelidad, cariño, agárrate, porque la cosa va a volverse mucho peor. Después de que Luis me soltara esa bomba de que todo el mundo lo sabía menos yo, me quedé en shock. O sea, ¿en qué momento me convertí en la tonta de la película? ¿Desde cuándo? Pregunté con la voz más calmada que pude, aunque por dentro me hervía la sangre. Luis me miró con una mezcla de lástima y algo más, ¿complicidad? Más de un año, dijo en voz baja. ¿Un año? Mi marido llevaba un año entero follándose a mi mejor amiga y yo, la reina de la casa perfecta, ni me había enterado. Patética. Pero no fue eso lo que me destrozó. No. Fue lo que Luis dijo después. Y no solo es con Claudia. Me quedé helada. ¿Qué? Alejandro, tiene otras. Muchas otras. Mi cabeza no podía procesarlo. ¿Cómo que muchas? A ver, no quiero ser el que te lo diga así, pero alguien tiene que hacerlo. Luis tomó aire y me miró a los ojos. Tu marido no es el hombre que crees. No lo ha sido nunca. No entiendo. ¿De verdad nunca te preguntaste por qué viaja tanto? ¿Por qué hay ciertos negocios de los que nunca te habla? Luis negó con la cabeza. Carmen, ese cabrón no solo te ha engañado con Claudia. Tiene mujeres en todas partes. Y créeme, lo sé porque lo he visto. Me faltó el aire. Una cosa era saber que mi marido me ponía los cuernos con mi mejor amiga. Otra, completamente diferente, era descubrir que yo era solo una más en su lista de mujeres a las que usaba y mentía. Luis debió notar mi cara de muerta porque me agarró del brazo con firmeza. Escúchame bien, Carmen. No hagas una escena aquí. No le des el gusto. No vale la pena. Entonces, ¿qué hago? Me quedo quieta mientras él se ríe en mi cara. Luis sonrió. Una sonrisa peligrosa. No, Carmen. Lo destruyes. Y en ese momento lo supe. Alejandro no iba a salir de esta como si nada. Yo, la mujer que él daba por sentada, iba a arruinarle la vida de la forma más dolorosa posible. Iba a dejarlo sin nada. Después de lo que Luis me dijo, ya no tenía dudas, no iba a llorar, no iba a rogar, iba a joderle la vida a Alejandro de la manera más cruel posible. Me fui de Puerto Banús sin que Alejandro ni Claudia se dieran cuenta de que los había visto. En el coche con la cabeza a 1000 por hora, empecé a pensar en mi siguiente movimiento. No podía apresurarme. Porque para lo que tenía en mente necesitaba tiempo, paciencia, y un aliado. Y ese aliado era Luis. Al día siguiente lo cité en un café discreto. Ni bien nos sentamos, fue directo al grano. ¿Entonces, vas a hacerlo? Preguntó con esa mirada que ya me decía que él tenía sus propios motivos para querer ver a Alejandro caer. Voy a hacer que lo pierda todo, le dije sin pestañear. Pero para eso, necesito saber cosas. Cosas que tú como su socio puedes decirme. Luis sonrió apoyándose en la mesa. Depende de qué quieras saber. Primero, su dinero. Quiero saber cómo lo maneja, dónde lo guarda, en qué invierte. Luis chasqueó la lengua. Complicado.
Alejandro tiene cuentas en Suiza, en Andorra, y un montón de inversiones en empresas que ni siquiera están a su nombre. Pero, hay algo interesante. Dime. Una parte importante de su dinero sí está a tu nombre. Me quedé helada. ¿Cómo que a mi nombre? Lo hizo por impuestos, por seguridad, en fin, cosas de ricos que creen que nunca les va a pasar nada. Técnicamente, si te mueves bien, podrías vaciarlo antes de que él se dé cuenta. Ahí sentí algo que no había sentido en toda esta pesadilla: poder. Alejandro pensó que podía usarme como un accesorio bonito, como la esposa trofeo que no se mete en sus asuntos. Y ese fue su peor error. ¿Y qué más? Pregunté con la adrenalina subiendo. Quiero saberlo todo. Luis me miró con algo parecido a la admiración. Carmen, me estás empezando a caer bien. Bien, porque iba a necesitarlo de mi lado. Lo que Alejandro nunca imaginó es que yo, la esposa dulce y perfecta, lo iba a dejar sin un centavo antes de que pudiera siquiera darse cuenta. Escucha, cariño, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Esto ya no era solo una traición. Era una guerra. Después de mi reunión con Luis, pasé la noche en vela, leyendo cada documento que tenía en casa. Cuentas bancarias, contratos, inversiones. Todo lo que Alejandro había dejado en mis manos por conveniencia. Y vaya sorpresa, había mucho más de lo que imaginaba. Mi querido marido, en su infinita arrogancia, me había convertido en dueña legal de varias propiedades y cuentas. No porque me amara, claro, sino porque era la forma más fácil de esconder dinero sin pagar impuestos. Me usó como pantalla. Pero lo que no pensó es que esa misma pantalla lo iba a dejar en la ruina. Luis, que parecía disfrutar demasiado ayudarme en mi venganza, me pasó un contacto, un abogado especializado en divorcios de millonarios. Nos reunimos en secreto, y en menos de 24 horas, ya tenía un plan de acción. Carmen, esto hay que hacerlo rápido y sin que él lo note, me explicó el abogado. Vamos a transferir lo que está a tu nombre a otras cuentas. Si te adelantas, cuando se dé cuenta será demasiado tarde. No soy abogada, pero entendí lo básico: si actuaba primero podía vaciar todo sin que él pudiera reclamarlo. Y eso fue exactamente lo que hice. Fui a una de las oficinas bancarias donde teníamos cuentas conjuntas, fingí ser la esposa devota preocupada por sus inversiones, y en menos de 3 días, el 70% del dinero que Alejandro tenía en mi nombre ya estaba fuera de su alcance. Cuando firmé la última transferencia, sentí un placer indescriptible. Mi marido aún no lo sabía, pero acababa de perder millones. Pero cariño, esto no había terminado. Porque dinero era una cosa, pero yo quería verlo sufrir. Y para eso, tenía algo aún mejor preparado. Si pensabas que la venganza era solo quitarle el dinero, cariño, déjame decirte que eso era solo el primer acto de este espectáculo. La verdadera diversión empezó el día que Alejandro descubrió que algo no cuadraba. Estaba en casa arreglándome las uñas con la calma de una mujer que sabe que ya ganó, cuando de repente. Llamada de Alejandro. Carmen, ¿has movido dinero de nuestras cuentas? Su tono ya no era el de siempre. No el de ese hombre seguro de sí mismo. Había algo diferente. Preocupación. Sonreí. ¿Qué dices, cariño? No entiendo. No te hagas la tonta. Fui al banco hoy y me dijeron que todas las cuentas a tu nombre han sido vaciadas. Actué sorprendida. Me encantaba este juego. ¿En serio? Qué raro. ¿Has probado llamar a tu asesor financiero? A lo mejor fue un error del banco. Silencio. Sabía que él ya sospechaba. Pero lo mejor fue lo que vino después. Esa misma noche Alejandro llegó a casa hecho una furia. Tiró las llaves sobre la mesa y me miró como si quisiera matarme. ¿Qué has hecho, Carmen? Me serví una copa de vino con la calma de una reina. Yo. Nada, cariño. Ah, por cierto, hablando de hacer cosas, ¿cómo está Claudia? Su cara se puso blanca. No sé de qué hablas. Solté una risita. Dios, qué placer verlo así. Por favor, Alejandro. Si vas a mentir, al menos hazlo bien. Y ahí, en ese momento, lo vi. Su miedo. Porque ahora entendía.
Yo sabía todo. Escúchame bien, dije, dejando la copa sobre la mesa. Sé lo de Claudia. Sé lo de las otras mujeres. Sé que me usaste como pantalla para tus negocios sucios. Alejandro tragó saliva. Nunca me había visto así. Carmen. No. Ahora hablo yo. Vas a perderlo todo, cariño. No solo el dinero, no solo las propiedades. Voy a destruirte. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que esta era solo la primera parte del plan. Porque no solo iba a arruinarlo financieramente. Iba a hundir su reputación, sus negocios y su vida entera. Y lo mejor de todo, él aún no tenía idea de lo que se le venía encima. Aquí es donde la historia deja de ser solo una venganza y se convierte en una obra maestra. Porque quitarle el dinero a Alejandro fue fácil, pero hundirlo por completo era lo que realmente me iba a dar placer. Después de nuestra conversación en casa, Alejandro empezó a entrar en pánico. Lo veía en sus ojos, en la forma en que revisaba el móvil cada 2 minutos, en cómo desaparecía por horas tratando de arreglar sus problemas. Pero cariño, esos problemas eran demasiado grandes para arreglarse. Porque mientras él intentaba entender qué demonios había pasado con su dinero, yo ya estaba preparando la siguiente jugada. Filtré sus secretos financieros. Gracias a Luis, tenía acceso a documentos que probaban que Alejandro había evadido impuestos, movido dinero de manera ilegal y usado nombres falsos para abrir cuentas en el extranjero. Toda esa información, perfectamente organizada, terminó en manos de Hacienda y de unos cuantos periodistas con ganas de destapar escándalos. Y no tardó en explotar. Empresario español bajo investigación por fraude fiscal y lavado de dinero. Redes sociales estallando con la noticia. Llamadas de abogados, bancos congelando cuentas, inversores retirándose. Alejandro estaba acabado. Pero aún no había terminado. Porque si creías que su carrera era lo único que iba a destruir, cariño, también me aseguré de que su corazón quedara igual de destrozado que el mío. Claudia lo dejó. ¿De verdad pensaba que su amante iba a quedarse con él cuando ya no tenía dinero, poder ni influencia? Por favor. Cuando vio la noticia, Claudia hizo lo que cualquier rata haría cuando el barco se hunde, huyó. Le mandó un mensaje seco sin explicaciones. No puedo con esto. Lo siento. Alejandro perdió su dinero. Su reputación. Y a su amante. ¿Y quién quedó en pie, intocable, con una copa de vino en la mano? Yo. Pero aún faltaba el último golpe. Porque cariño, mi venganza no estaba completa hasta que él sintiera lo que es ser traicionado. Si pensabas que Alejandro ya estaba en la miseria absoluta, cariño, espera a ver cómo lo rematé. Porque hay algo que los hombres como él nunca esperan. Algo que duele más que perder dinero, poder o amantes. Que te traicione a alguien en quien confías ciegamente. Y ahí es donde Luis entró en escena. Sí, el mismo Luis que me ayudó a vaciarle las cuentas. El mismo que me contó todo sobre sus negocios sucios. El mismo que llevaba años esperando su oportunidad para quitarle todo. Porque resulta que Luis no era solo un socio más. Era su sombra. El hombre que sabía exactamente cómo funcionaban sus empresas, sus contactos, sus debilidades. Y mientras Alejandro intentaba salvar lo poco que le quedaba, Luis ya había movido ficha. Compró las acciones de sus propias empresas a precio de saldo. Se quedó con los inversores que Alejandro perdió. Negoció con los bancos para tomar el control de lo que aún podía rescatar. En menos de una semana, Luis era el nuevo rey. ¿Y Alejandro? En la calle. Porque claro, después de perder todo su dinero y ser investigado por fraude, los bancos se quedaron con su casa, su coche y todo lo que no estaba a mi nombre. Y en la jugada más deliciosa de todas, Luis le ofreció un trabajo en su propia empresa. Sí. Alejandro, el gran empresario, reducido a empleado de su exsocio. Me gustaría decir que aceptó, pero su ego no lo permitió. Prefirió desaparecer antes que humillarse aún más. No me importa. Yo ya había ganado. Y lo mejor de todo. Adivina quién terminó cenando con Luis en un restaurante de lujo con una botella de vino de 500 euros, mientras brindábamos por el fin de Alejandro. Exacto. Yo. Porque si voy a jugar al ajedrez de la venganza, cariño,
voy a ser la reina. Escucha bien, cariño, porque esto es lo que separa a las simples venganzas de las obras maestras. Alejandro pensó que su historia terminaba cuando lo dejé en la ruina. Pobrecito. La verdadera humillación apenas comenzaba. Porque sí, perdió el dinero. Perdió su reputación. Pero yo quería que también perdiera lo único que le quedaba, su orgullo. Y para eso necesitaba verlo con mis propios ojos. Ubicación: un café barato en un barrio donde jamás imaginé que lo vería. 2 meses después de su caída. Lo encontré por casualidad. O bueno, eso quiero que piense él. En realidad, ya sabía dónde estaba. Porque cuando alguien cae de tan alto, siempre hay rumores. Ahí estaba, sin su traje de diseñador, sin su reloj caro, sin su coche de lujo. Se veía derrotado. No lo reconocí al principio. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque nunca lo había visto sin ese aire de superioridad. Cuando me vio, intentó levantarse y salir del café, pero fui más rápida. Ni siquiera un hola, Alejandro. Le solté con una sonrisa. Se detuvo sin saber si huir o enfrentarme. Por primera vez en su vida, no tenía el control. Me senté frente a él, crucé las piernas y pedí un café como si estuviéramos en otro tiempo, en otra vida. No tienes que hacer esto, Carmen, dijo en voz baja. ¿Hacer qué? Comerme un croissant. Me miró con odio. Y amor. Porque en el fondo, aunque nunca lo admitiría, me admiraba. Lo destruiste todo, murmuró. No, cariño. Tú lo destruiste solito. Yo solo puse el espejo para que vieras lo que eras. Se quedó en silencio. Sabía que tenía razón. Entonces sonreí. No con odio. No con rencor. Con satisfacción. Porque ahora lo entendí todo. La venganza no es sobre el otro. Es sobre ti misma. Y ahí, en ese café barato, vi lo que necesitaba ver. No era Alejandro quien había perdido todo. Era yo quien lo había ganado todo. Me levanté, dejé un billete sobre la mesa y le di la última estocada. Que tengas un buen día, cariño. Y recuerda, nunca subestimes a una mujer con tiempo libre y sed de justicia. Y sin mirar atrás, salí de su vida para siempre. Pensabas que ahí terminaba todo, ¿verdad? Pues no. Porque una cosa es destruir a un hombre y otra muy distinta es asegurarte de que nunca pueda levantarse de nuevo. Así que antes de cerrar este capítulo de mi vida, me quedaba una última jugada. Llamada a Claudia. Sí, ya sé lo que piensas. ¿Para qué rebajarme? Pero cariño, la venganza no es venganza si no saborean su propia medicina. Me tomó exactamente 2 intentos para que respondiera. Carmen, su voz sonó nerviosa. Como si supiera que nada bueno saldría de esto. Claudia, cariño, ¿cuánto tiempo?, dije con la voz más dulce del mundo. ¿Cómo estás? Silencio. ¿Qué quieres? Nada, solo llamaba para agradecerte. ¿Agradecerme? Sí, gracias a ti descubrí quién era realmente Alejandro. Sin tu pequeña aventura, yo seguiría siendo la mujer ingenua que él creía que podía manipular. Más silencio. Mira, Carmen, yo. Oh, y otra cosa, la interrumpí saboreando cada palabra. Espero que no hayas hecho planes con él porque ahora es pobre. Escuché su respiración acelerarse. ¿De qué hablas? Bueno, cariño, Alejandro ya no tiene dinero. Ni trabajo. Ni amigos. Ni siquiera un coche decente. Bam. Claudia se quedó muda. Mentira. ¿O no lo has visto en las noticias? Bueno, no importa. Pero dime, Claudia, ¿tú sigues con él? Silencio otra vez. Ahí lo tuve claro, ella ya lo había dejado. Perfecto. Bueno, solo quería decirte eso. Te deseo lo mejor, cariño. Besitos. Y colgué. ¿Era necesario? No. Era delicioso. Por supuesto. Ahora sí. El tablero estaba vacío. Alejandro estaba arruinado. Claudia estaba sola. Luis estaba en la cima. Y yo. Yo era libre.
Mira, cariño, si algo aprendí de todo esto es que la venganza es un plato que se sirve frío, pero se digiere con calma. Después de mi última llamada con Claudia, ya no quedaba nada por hacer. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios. Alejandro estaba fuera del juego. Claudia, fuera de mi vida. Luis, disfrutando su nuevo trono. Y yo tenía todo el tiempo del mundo para disfrutar mi nueva libertad. ¿Por qué? ¿Sabes qué fue lo mejor de todo? Que mientras ellos se revolcaban en su miseria, yo estaba en la mejor etapa de mi vida. 2 meses después, me fui de viaje a Bali. Aprendí a disfrutar la vida sin depender de nadie. Invertí bien el dinero que me llevé. Y por si lo preguntabas, sí, Luis y yo seguimos en contacto. Nos convertimos en pareja. Demasiado poder en una sola relación. Pero una cosa es segura, en este juego solo quedamos 2 ganadores. Alejandro nunca intentó buscarme. Y si lo hizo, nunca le di la oportunidad. Porque al final del día, la mejor venganza no es verlo sufrir. Es seguir adelante como si nunca hubiera existido. Moraleja. Nunca subestimes a una mujer inteligente. No pongas tu dinero a nombre de alguien si no puedes confiar en esa persona. Y sobre todo, nunca engañes a una mujer que tiene tiempo libre y acceso a tus cuentas. Así que aquí lo dejo. Mi historia terminó como debía terminar. Y ahora, me voy a tomar un cóctel a la playa. Salud, cariño. Que la vida siempre pone a cada quien en su sitio. Caraguiño fuego.